¿Cuál es la opinión de la ANEP y cuál análisis hace sobre esta gestión que ha hecho el gobierno Alvarado Quesada durante este primer año? Bueno, es evidente que ocurrió una especie de reacomodo de fuerzas políticas que venían de alguna forma pujando en los últimos tiempos por tener la hegemonía en la conducción económica del país según su concepción de desarrollo. Yo creo que las fuerzas proclives al mercado sin control, las fuerzas proclives a la transformación de todo lo que son servicios públicos estatales en propiedad privada, yo creo que las fuerzas que pretenden relativizar los valores supremos del Código de Trabajo tienen la preponderancia en este momento. Tienen la preponderancia. Nosotros en este primer año en ANEP hemos estado hablando de una triada gobiernista, ¿verdad? A partir de lo que incluso hemos calificado la estafa política que cometió Carlos Alvarado Quesada, especialmente con ocasión de la segunda ronda electoral. Y creo que esas fuerzas hegemónicas con muchísimo poder económico están controlando toda la política pública. Están controlando, bueno, el Parlamento, están controlando obviamente el Poder Ejecutivo, tienen algunas instancias muy determinantes también del lado de esta visión, como la Procuraduría General de la República. Entonces, creo así en una conclusión general que los sectores populares, los sectores cívicos, los sectores patrióticos, ni se diga los sectores sindicales, en este momento están acorralados. Don Albino, desde su perspectiva sindical, laboral y social, ¿en qué queda debiendo el gobierno Alvarado Quesada en este primer año? Bueno, en primer lugar queda debiendo profundamente en el tema del diálogo social, ¿verdad? En este local sindical donde usted me está haciendo esta entrevista, él estuvo varias veces presente y siempre recuerdo que afirmaba que una vez electo, lo primero que haría sería llamar al gran empresariado y llamar a los movimientos sindicales y sociales a un gran acuerdo nacional sobre el tema fiscal. Obviamente eso no ocurrió, ¿verdad? Ya sabemos el gran conflicto fiscal que hubo, el combo fiscal, y cómo para tener una victoria política torcieron la institucionalidad, ¿verdad? Lo que nosotros en ANEP bautizamos como el fallo constitucional de compadre hablado. Ese es el principal saldo de una sociedad que viene muy confrontada, en una sociedad que viene polarizada, en una sociedad que ve crecer la desigualdad, en una sociedad que ve crecer el desempleo, la exclusión, la precarización salarial, sin reactivación económica y con mucho desempleo, sobre todo juvenil. Creemos nosotros que el sistema político no alcanza para salir adelante. Está muy deteriorada la credibilidad en el sistema político tradicional, en los partidos políticos, de los cuales ahora el PAC se puede hablar que ya es de los partidos políticos tradicionales. Entonces me parece que la gran deuda de él es con ese diálogo social, y la gran deuda es con esos sectores, sobre todo medios, que le votaron creyendo que podría haber la posibilidad de un retorno a una Costa Rica de inclusión social. Y otorgarle una calificación donde 0 es lo más malo y 10 sería excelente, ¿cómo calificaría usted a Carlos Alvarado en este primer año? Bueno, mire, desde el punto de vista de toda la producción de pensamiento que hemos hecho en la corriente sindical donde nosotros nos movemos, de las posiciones que una vez tuvo el Partido Acción Ciudadana,
de su pensamiento filosófico, político, de diálogos con el señor Alvarado, yo, etcétera, ¿verdad? Y su estafa política, prácticamente yo le daría un 1 de calificación. Pasemos a analizar el tema del Poder Legislativo. En este caso estamos llegando el próximo 1 de mayo a un cambio de la dirección de la Asamblea Legislativa. ¿Qué analizan ustedes de ese comportamiento de esa Asamblea Legislativa durante este año? Vea, yo creo que nos está pasando lo que ya ocurrió en importantes países latinoamericanos. Yo creo que hoy en día la agenda de la Asamblea Legislativa de Costa Rica está determinada fuera de los muros parlamentarios. Yo creo que la agenda de la Asamblea Legislativa de Costa Rica es una agenda económica fundada en sectores del gran capital, y me parece que esa agenda económica ya venía siendo impulsada por lo que en ANEP llamamos latifundios mediáticos. Entonces aquí tenemos una agenda económica muy influenciada por grandes consorcios mediáticos como el Grupo Nación, por ejemplo. Yo no sé si lo puedo decir abiertamente en su entrevista. Me parece que estos grandes canales de televisión o de noticias, ¿verdad? Que también tienen una gran influencia en la sociedad, y nosotros vemos, guardando las dimensiones, como por ejemplo el papel del grupo mediático El Mercurio en Chile, o el papel del grupo mediático El Clarín en Argentina, o el papel de la poderosa cadena de medios O Globo en Brasil, para citarles solo 3 casos, ¿verdad? Donde el desprestigio de los partidos políticos, su ausencia de las masas, haberse convertido en escaleras electorales, haberse metido en tanta corrupción, fueron sustituidos por grandes medios de comunicación colectiva. Y en este año, sobre todo, Costa Rica está viendo eso. ¿Cómo interpretan o analizan ustedes todo lo que está pasando en este momento en la Asamblea Legislativa de cara al 1 de mayo y lo que vendrá después del 1 de mayo? Bueno, desde la perspectiva nuestra como sectores sindicales que nos desenvolvemos en el universo del ámbito social, es irrelevante, no tiene ni la más mínima significancia política lo que va a acontecer el 1 de mayo. Si la agenda estratégica, la agenda de negocios, la agenda macrofiscal con esa visión ideológica neoliberal no va a cambiar. Ahí pueden poner a Pedro, pueden poner a Juan, pueden poner a Perico Los Palotes, que la agenda estratégica de visión país que está muy posicionada en esta Asamblea Legislativa va a seguir independientemente de quién esté en la presidencia del directorio legislativo. Entonces, como clase trabajadora nosotros no esperamos nada bueno. Para finalizar, don Albino, ¿cuál es la posición tanto de la ANEP como el colectivo sindical Patria Justa sobre el proyecto marco de empleo público que en este momento se encuentra ya en la Asamblea Legislativa y que fue convocado por el Poder Ejecutivo? Ese es un proyecto muy ideológico, ¿verdad? Es un proyecto inspirado en la concepción fiscal que esta gente tiene de los servicios públicos. Es un proyecto que también tiene como propósito reducir empleo público, y es un proyecto que de alguna forma también pretende facilitar el traslado de la prestación de servicios públicos fuera del ámbito de lo tradicional, que ha sido la prestación directa como servicio estatal. Es un proyecto que no va a resolver el tema de la eficiencia, el tema de la eficacia, como ya lo demostraron los gremios de policías. Es un proyecto que al final de cuentas en 5 años hará que el crecimiento del salario en el sector público más bien sea pauperizado, haya decrecido cualitativamente, y además pues es un proyecto al estilo de esta gente.
¿Cuál es el estilo de esta gente? La imposición. Es decir, pues, los años de experiencia le enseñan a uno que con los neoliberales no negocian, imponen. Para finalizar, don Albino, ustedes quisieran que se hubiera dado una discusión más amplia sobre este tema, o bien, ¿tienen los sindicatos propuesta para sentarse a discutir sobre este tema de empleo público? Bueno, mire, nosotros no solo tenemos propuestas sobre empleo público, ¿verdad? Aquí tengo 2 documentos que en cualquier momento podemos profundizar, ¿verdad? Donde nosotros tenemos muchas propuestas actualizadas sobre todo en materia fiscal, ahora en materia de reactivación económica, en materia de estructura tributaria del Estado y por supuesto en materia de empleo público. Es decir, si hay una organización que ha sido crítica con el empleo público es la que este servidor suyo representa, porque nosotros sabemos que hay muchas cosas que deben cambiar, pero ni siquiera por el contenido que está proponiendo este proyecto, que no resuelve, repito. Segundo, porque este proyecto de empleo público es una burda transacción, es mercantilismo, una negociación política, ¿verdad? El gobierno Pisa Alvarado quiere con urgencia los 6.000 millones de dólares en eurobonos. Ellos necesitan terminar su gestión gubernativa de la manera más tranquila, fiscalmente hablando, y los otros agentes del cogobierno le piden que haga algo en materia de empleo público. Entonces no va a resolver estructuralmente, ¿verdad? Y efectivamente hay zonas del empleo público donde los salarios abusivos, exorbitantes, ofensivos continuarán, ¿verdad? No lo resuelve el proyecto. Los salarios de 15 millones, de 18 millones, de 9 millones, de 10 millones seguirán, van a sacrificar pues, a los salarios medios y bajos.